El 25 de diciembre de 2010, en las primeras horas de la mañana de Navidad, una pareja desprevenida salió a pasear con sus perros por un remoto bosque cubierto de nieve. De repente, uno de los perros se agitó, se detuvo bruscamente, con la nariz firmemente presionada contra la nieve, olfateando con atención algo escondido bajo la superficie blanca. Los dueños, asumiendo al principio que su mascota había descubierto un animal enterrado o algún objeto desechado, se acercaron por curiosidad. Sin embargo, su intriga se convirtió rápidamente en horror. Mientras apartaban la nieve, algo antinatural comenzó a emerger, una extremidad pálida y sin vida que sobresalía del suelo helado. Los agentes de la ley llegaron rápidamente a la escena. El cuerpo, congelado y parcialmente oculto bajo la fuerte nevada, pronto fue identificado como el de Joanna Yates. Estimados espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. En este documental, investigaremos un crimen real que le sucedió a Joanna Claire Yates, quien nació el 19 de abril de 1985 en el pintoresco condado de Hampshire, Inglaterra. Ella era la menor de 2 hijos en la amorosa y muy respetada familia de David y Teresa Yates. Su crianza estuvo llena de calidez, apoyo y privilegios, ya que ambos padres ocupaban altos cargos directivos en empresas exitosas. Desde una edad temprana, Joanna exhibió una inteligencia, creatividad y determinación notables. Era una niña naturalmente dotada con una habilidad innata para sobresalir académica y artísticamente. Sus padres notaron sus habilidades excepcionales desde temprano y la alentaron a desarrollarlas al máximo de su potencial. Joanna era apasionada de la naturaleza, la estética y el diseño, lo que naturalmente la llevó a perseguir una carrera en arquitectura paisajista. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, se matriculó en la muy prestigiosa Universidad de Essex, donde prosiguió sus estudios en diseño paisajístico, con un entusiasmo y una dedicación inquebrantables. Joanna siempre había soñado con trabajar en un campo que le permitiera combinar el arte con la funcionalidad, y su ojo natural para la belleza la convirtió en una diseñadora excepcional. Era diligente, meticulosa y siempre buscaba la perfección en su trabajo. Poco después de obtener su título, sus talentos fueron reconocidos por una prestigiosa firma de diseño que le ofreció un puesto prometedor. Ansiosa por demostrar su valía, Joanna aprovechó la oportunidad y ascendió rápidamente. Sus habilidades excepcionales y su fuerte ética de trabajo la distinguieron de sus colegas, y en pocos años había obtenido el título de jefa de departamento, un logro notable para alguien tan joven. En 2008, mientras trabajaba en la firma, Joanna conoció a Greg Reardon, un ingeniero talentoso y ambicioso que era solo 2 años mayor que ella. Greg era inteligente, motivado y compartía muchas de las aspiraciones de Joanna. Su conexión fue instantánea y su relación floreció rápidamente. Se complementaban a la perfección, equilibrando sus carreras con su creciente amor mutuo. En el transcurso de 1 año de salir, tomaron la decisión de vivir juntos, alquilando un acogedor apartamento donde podrían construir su futuro. Aunque se amaban profundamente, eligieron no apresurarse para casarse. En cambio, se centraron en su crecimiento profesional y su estabilidad financiera, ahorrando para su futura boda y la casa con la que soñaban tener. Todo parecía estar encajando para la pareja. Su relación era sólida, sus carreras florecían y tenían un futuro brillante por delante. Así que, cuando Joanna recibió una tentadora oferta de trabajo en el otoño de 2010 de una firma de construcción y diseño de primer nivel en Bristol, lo vio como una oportunidad increíble. Sin dudarlo, aceptó el puesto y, junto con Greg, comenzaron a prepararse para su gran mudanza. Greg, que trabajaba para una gran empresa de ingeniería, pudo transferirse a una sucursal diferente en Bristol, permitiéndoles continuar sus vidas juntos sin problemas. A mediados de octubre de 2010, Joanna y Greg se establecieron en su nuevo hogar, un encantador apartamento en la planta baja de una casa de 2 pisos situada en un barrio tranquilo y exclusivo de Bristol. La propiedad pertenecía a Christopher Jeff, el propietario que vivía en el piso superior,
mientras que otra pareja joven se había mudado recientemente a la segunda unidad de la planta baja. El vecindario tenía un aire de seguridad y tranquilidad, lo que lo convertía en el lugar ideal para que la pareja comenzara este nuevo capítulo en sus vidas. A mediados de diciembre, se preparaban con entusiasmo para celebrar su primera Navidad en Bristol. Decoraron su hogar con luces festivas, colocaron un árbol de Navidad bellamente adornado y envolvieron meticulosamente regalos para sus seres queridos. Cada tarde, se sentaban juntos, escribiendo sinceras tarjetas navideñas para sus familias y amigos, soñando con la maravillosa vida que estaban construyendo juntos. El viernes 17 de diciembre de 2010, Greg hizo sus maletas y partió hacia Sheffield para pasar el fin de semana con sus padres. Joanna, que tenía compromisos en Bristol, decidió quedarse. Había hecho planes para encontrarse con sus amigos y colegas para una salida nocturna, celebrando las fiestas que se acercaban antes de dedicar el resto del fin de semana a terminar los preparativos navideños. También le había prometido a Greg que prepararía una cena romántica para su regreso, esperando con ansias su tranquila velada juntos antes del ajetreo navideño. La velada se desarrolló exactamente como ella la había imaginado. Joanna se encontró con sus amigos en un bar animado, donde disfrutaron de bebidas, bailaron y compartieron historias sobre sus planes navideños. Las risas llenaban el ambiente mientras celebraban la temporada festiva, creando recuerdos que Joanna había estado esperando durante semanas. Alrededor de las 8 de la noche, se despidió de sus amigos, mencionando que planeaba pasar por una tienda para recoger algo de comida antes de dirigirse a casa. Llamó a Greg para informarle que ya estaba de regreso y le prometió que le enviaría un mensaje de texto antes de acostarse. Esa fue la última vez que alguien supo de ella. Durante el fin de semana, Greg intentó contactar a Joanna varias veces, pero sus llamadas y mensajes no fueron respondidos. Inicialmente, lo dejó pasar, asumiendo que estaba ocupada con los preparativos navideños o experimentando problemas esporádicos de red en su área. Sin embargo, a medida que pasaban las horas sin respuesta, su preocupación creció. Cuando Greg finalmente llegó a casa tarde esa noche, lo invadió inmediatamente una abrumadora sensación de inquietud. Lo primero que notó fue que la puerta de su casa no estaba cerrada con llave, un detalle que le hizo estremecer. En segundo lugar, la propia Joanna no estaba en ninguna parte, a pesar de que su bolso, llaves y cartera estaban en sus lugares habituales. Su teléfono celular, al cual Greg llamó en un intento desesperado por contactarla, repentinamente sonó desde el sofá de su sala de estar. Estaba allí, intacto, como si ella lo hubiera dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Su gato mascota, normalmente bien alimentado y activo, parecía extremadamente hambriento, maullando fuerte, lo que sugería que no había sido alimentado en días. Su coche permaneció aparcado en el garaje y su abrigo de invierno y botas, esos que nunca saldría sin llevar, todavía colgaban cerca de la entrada. La situación era completamente desconcertante. ¿Cómo podría Joanna haber desaparecido sin llevar sus pertenencias esenciales, especialmente en pleno invierno cuando las temperaturas se habían desplomado y una fuerte nevada cubría la ciudad? Al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal, Greg contactó inmediatamente a la policía. Dadas las circunstancias, una puerta sin llave, objetos de valor intactos y ninguna comunicación durante más de 48 horas, las fuerzas del orden se tomaron el caso en serio y lanzaron una investigación a gran escala. Los detectives comenzaron reconstruyendo los últimos movimientos conocidos de Joanna, armando una línea de tiempo a partir de testimonios de testigos y filmaciones de vigilancia. El bar, situado a unos 20 minutos en coche de su apartamento, era un lugar familiar y seguro. Las cámaras de seguridad mostraron a Joanna saliendo alrededor de las 8:30 de la noche, dirigiéndose hacia su coche, sola. De camino a casa, se detuvo en un supermercado cercano, comprando una pizza precocinada y 2 botellas de cerveza, su elección habitual para una noche relajante. El recibo encontrado en su apartamento confirmó la hora de la transacción. Joanna llegó a casa alrededor de las 9 de la noche e intercambió brevemente mensajes con algunos amigos sobre una próxima fiesta de Navidad. Precalentó el horno, colocó la pizza dentro, preparó un plato
y colocó la cerveza en la mesa. Una de las botellas había sido abierta, aunque apenas probada, con solo un par de sorbos faltantes. La escena en la cocina sugería que se había estado preparando para sentarse a una comida tranquila cuando algo la interrumpió. ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? Los detectives registraron minuciosamente el apartamento en busca de cualquier signo de entrada forzada, pero nada indicó un allanamiento. No había ventanas rotas, no se habían manipulado las cerraduras y no había señales inmediatas de forcejeo. Más notablemente, no había sangre, ni muebles volcados, ni indicios de que alguien hubiera saqueado el lugar. Era como si Joanna simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía descartó el robo como motivo. Su dinero en efectivo, tarjetas bancarias y posesiones valiosas permanecieron intactas. Esto apuntaba a una posibilidad mucho más escalofriante. Podría haber sido llevada por alguien en quien confiaba lo suficiente como para dejarle entrar voluntariamente. La falta de una lucha obvia desconcertaba a los investigadores, pero surgió otro detalle extraño. Mientras la cerveza permanecía en la mesa, la pizza faltaba por completo. No había rastro de ella en el apartamento, ni una caja vacía en la basura, ni sobras a medio comer en la nevera. Sin embargo, el plato, los utensilios y la servilleta colocada ordenadamente sugerían que ella estaba a punto de comer. ¿A dónde había ido a parar la pizza? ¿Había empezado a comer solo para ser interrumpida? La búsqueda de Joanna se intensificó el lunes 20 de diciembre. Equipos de oficiales registraron las áreas circundantes, llamando a las puertas, interrogando a los vecinos y revisando horas de filmaciones de vigilancia. A pesar de sus mejores esfuerzos, no surgieron pistas significativas. No hubo demandas de rescate. No se detectó actividad sospechosa cerca de su hogar y no había una explicación clara para su desaparición repentina. A medida que pasaba el tiempo sin ningún signo de Joanna, los investigadores temían lo peor. El martes, sus angustiados padres, hermano y novio hicieron un llamamiento público en televisión, suplicando por cualquier información que pudiera llevar a su paradero. Inicialmente se ofreció una recompensa de 10,000 libras esterlinas por información creíble, y en cuestión de días se aumentó a 50,000 libras esterlinas en un intento desesperado por incentivar la cooperación del público. A pesar de estos esfuerzos, no surgieron pistas creíbles y la investigación se estancó. El caso se había convertido oficialmente en un misterio aterrador. Decididos a encontrar respuestas, la policía repasó meticulosamente el trayecto en coche de Joanna a casa desde el bar. Revisaron las cámaras callejeras a lo largo de su ruta, confirmando que ningún otro vehículo la había seguido, y que ella había conducido directamente a casa sin hacer paradas inexplicables. No había evidencia que sugiriera que había sido secuestrada en el camino. Sin sospechosos inmediatos y sin un motivo claro, los detectives volvieron su atención al círculo íntimo de Joanna, escudriñando sus relaciones e interacciones diarias. ¿Tenía conflictos con alguien? ¿Había una disputa oculta, un conocido celoso o un enemigo desconocido? Sin embargo, su búsqueda no reveló nada alarmante. Joanna era querida y respetada tanto en el trabajo como en sus círculos sociales. No había historial de amenazas, ni relaciones problemáticas, ni enemigos conocidos. Ella nunca había expresado miedo o preocupaciones sobre nadie. Como es estándar en casos de desapariciones inexplicadas, la policía tuvo que considerar la posibilidad de que su novio, Greg Reardon, pudiera estar involucrado. A pesar de su aparente angustia, se convirtió en la principal persona de interés. Los investigadores indagaron en cada detalle de la vida de Greg, buscando inconsistencias o motivos potenciales. Después de todo, un viaje a otra ciudad podría haber servido como una cobertura conveniente, proporcionando una coartada mientras encubría intenciones siniestras. Sin embargo, los investigadores pronto pudieron confirmar que Greg Reardon había trabajado un día completo el viernes antes de salir de Bristol y conducir directamente a la casa de sus padres en Sheffield. En el camino, se detuvo en una gasolinera en la autopista, donde un recibo con hora marcada a las 9 de la noche indicaba que ya se estaba acercando a su destino en ese momento. Para las 9:30 de la noche, él había llegado a la casa de su familia, como corroboraron sus padres y hermanos,
todos los cuales declararon que no salió de la casa en ningún momento durante el fin de semana. Otra evidencia reforzó la coartada de Greg. Los registros telefónicos mostraron que había hecho numerosos intentos de contactar a Joanna en el transcurso del fin de semana, realizando docenas de llamadas y enviando múltiples mensajes de texto y de voz, ninguno de los cuales recibió respuesta. Adicionalmente, las filmaciones de tráfico y vigilancia confirmaron su viaje y paradero. Después de verificar minuciosamente toda la evidencia, los investigadores determinaron que Greg no pudo haber regresado a Bristol sin ser detectado. Como resultado, fue formalmente absuelto de sospecha y eliminado de la lista de sospechosos potenciales. El 25 de diciembre de 2010, 8 días después de la desaparición de Joanna, el caso tomó un giro sombrío y impactante. Temprano esa mañana de Navidad, una pareja paseaba a sus perros por un remoto bosque cubierto de nieve a unas 3 millas del apartamento de Joanna, cuando uno de los perros comenzó a olfatear y cavar frenéticamente algo bajo la nieve. Los dueños, curiosos y alarmados, se acercaron al área, solo para retroceder horrorizados al darse cuenta de que su mascota había descubierto lo que parecía una pierna humana que sobresalía del ventisquero. Temblando de miedo, contactaron inmediatamente a la policía. Los oficiales respondieron rápidamente, asegurando el área y comenzando la minuciosa tarea de descubrir los restos cubiertos de nieve. Mientras removían cuidadosamente capas de hielo y escombros, descubrieron el cuerpo de una mujer joven, parcialmente enterrado bajo una mezcla de ramas, hojas y nieve espesa. Las temperaturas bajo cero habían preservado los restos notablemente bien, impidiendo la descomposición a pesar de que el cuerpo había estado expuesto durante días. Las autoridades identificaron rápidamente a la víctima como Joanna Yates, una confirmación devastadora para su familia y amigos afligidos. Un examen forense reveló detalles horribles del brutal crimen. Joanna había sufrido más de 40 lesiones separadas, incluyendo extensos moretones, múltiples laceraciones y heridas defensivas en sus brazos y manos, indicadores claros de que había luchado desesperadamente para defenderse. Además, sus costillas estaban rotas, su nariz fracturada y se encontraron profundas marcas de presión alrededor de su cuello. La causa de la muerte se determinó como estrangulamiento manual, lo que sugería que había sido sometida y asfixiada por su atacante. Extrañamente, una autopsia reveló que, a pesar de haber comprado una pizza antes de regresar a casa, no se encontró comida en el estómago de Joanna, lo que sugería que nunca había tenido la oportunidad de comer antes del ataque. Esta escalofriante revelación llevó a los investigadores a concluir que el crimen no había ocurrido en su apartamento, sino en otro lugar, y que su cuerpo había sido transportado posteriormente a la remota zona boscosa en un intento de encubrir las pruebas. El asesino había hecho un esfuerzo burdo por ocultar los restos cubriéndolos con ramas y follaje. Sin embargo, una intensa tormenta de nieve en los días siguientes enterró el cuerpo bajo una gruesa capa de nieve, retrasando inadvertidamente su descubrimiento durante más de una semana. A pesar de que el área era frecuentada por corredores y paseadores de perros, había permanecido oculta a la vista. Joanna fue encontrada usando el mismo atuendo con el que se la había visto en el bar la noche de su desaparición. Sin embargo, su abrigo faltaba. Los investigadores notaron otro detalle inusual. Joanna, que a menudo usaba calcetines de lana en lugar de zapatillas en casa, tenía solo un calcetín en su pie. El otro calcetín faltaba y no fue encontrado ni en la escena del crimen ni en su apartamento. Esto planteó una posibilidad perturbadora. El asesino podría haberlo tomado como un trofeo, un comportamiento comúnmente observado entre delincuentes reincidentes con patrones violentos. Con el descubrimiento de los restos de Joanna, la naturaleza de la investigación cambió drásticamente. Lo que había comenzado como un caso de persona desaparecida, ahora se clasificaba oficialmente como un homicidio. Se lanzó una operación a gran escala, involucrando a algunos de los expertos forenses más experimentados del país, muchos de los cuales fueron traídos desde Londres. A pesar de sus mejores esfuerzos, los detectives inicialmente lucharon para generar pistas significativas. Las entrevistas con los vecinos del edificio de Joanna
arrojaron poca información valiosa, ya que nadie reportó haber visto u oído algo fuera de lo común la noche de su desaparición. No había signos aparentes de entrada forzada en su apartamento, y las filmaciones de vigilancia no mostraban individuos sospechosos merodeando fuera de su hogar. Los investigadores volvieron su atención al entorno inmediato de Joanna, examinando a aquellos que vivían en estrecha proximidad con ella. En la planta baja del mismo edificio donde ella vivía, otra unidad estaba alquilada por el ingeniero de 32 años, Vincent Tabak, y su prometida, Tanya, de 28 años. La pareja se había mudado al apartamento unos meses antes y, superficialmente, parecían una pareja tranquila y modesta. Vincent Tabak afirmó que apenas conocía a Joanna, declarando que solo habían intercambiado cortesías un puñado de veces desde que ella y Greg se habían mudado al edificio. Esa fatídica noche del viernes, Vincent Tabak también afirmó que había estado en casa descansando y que no salió de la casa hasta que Tanya lo llamó, pidiéndole que la recogiera de la fiesta de Navidad. Sostuvo que había pasado la mayor parte de la noche solo, viendo televisión y navegando por internet, saliendo solo brevemente para comprar algunos artículos en una tienda cercana antes de conducir más tarde para recoger a su prometida. Al otro lado de la calle del apartamento de Joanna, una animada fiesta en una casa estaba en pleno apogeo esa noche, con música fuerte reverberando por el vecindario y una multitud de invitados bebiendo en exceso. Algunos de los asistentes a la fiesta admitieron estar demasiado ebrios para recordar detalles específicos sobre el área circundante esa noche. Sin embargo, aproximadamente a las 9:30 de la noche, algunos individuos que habían salido al balcón a fumar informaron haber oído gritar a una mujer. El sonido fue breve, desvaneciéndose rápidamente en la noche, y lo descartaron como un incidente sin importancia, atribuyéndolo al ruido de fondo habitual de una zona residencial concurrida. A medida que avanzaba la investigación, los detectives pronto centraron su atención en Christopher Jeff, de 63 años, el propietario del edificio donde residían Joanna y Greg. Jeff, un maestro de escuela jubilado, había vivido solo durante varios años. Los vecinos lo describieron como excéntrico pero inofensivo, un hombre culto, inteligente, con modales peculiares y un sentido de la vestimenta anticuado. Su largo cabello blanco y su estilo de vida, a veces recluido, lo habían convertido en una figura enigmática en la comunidad. Algunos lo encontraban extraño, pero pocos podían imaginarlo involucrado en un crimen violento. Cuando la policía llevó a Jeff a un interrogatorio, parecía notablemente ansioso, aunque cooperó de buena gana con los investigadores. Repitió que la noche de la desaparición de Joanna había ido al gimnasio como parte de su rutina, un hábito que mantenía 3 veces por semana. Según su relato, regresó a casa alrededor de las 9 de la noche, cerró su puerta con llave y se fue a la cama poco después. Insistió en que no había oído ni visto nada inusual esa noche, ni había salido de su apartamento hasta la mañana siguiente. Sin embargo, su coartada no estaba corroborada. Nadie podía confirmar si realmente se había quedado en su apartamento como afirmaba. Mientras los detectives lo presionaban para obtener más detalles, Jeff dudó antes de recordar repentinamente un detalle que previamente había omitido. Afirmó que mientras regresaba del gimnasio esa noche, notó a 3 jóvenes desconocidos merodeando cerca de la propiedad. Declaró que nunca los había visto antes y no les prestó mucha atención en ese momento. Sin embargo, cuando se le pidió una descripción de estos hombres, Jeff fue vago, explicando que estaba demasiado oscuro para verlos con claridad. Los investigadores encontraron esta adición repentina a su relato sospechosa, ya que pareció surgir solo bajo presión. Mientras tanto, Vincent Tabak, que ocupaba el otro apartamento en la planta baja con Tanya, les dijo a los detectives que había salido de la casa 2 veces esa noche. Una vez alrededor de las 9 de la noche para visitar una tienda y más tarde a las 2 de la mañana para recoger a Tanya de su fiesta. En su declaración, recordó que cuando salió por primera vez a las 9 de la noche, el coche de Jeff estaba aparcado en su posición habitual en el camino de entrada. Sin embargo, al regresar a las 2 de la mañana,
Notó que el coche todavía estaba en el camino de entrada, pero ahora estaba orientado en la dirección opuesta, como si lo hubieran movido durante la noche. Esto contradecía directamente la afirmación de Jeff de que no había salido de su casa, lo que aumentaba las sospechas. Greg, el novio de la víctima, también proporcionó a los investigadores un detalle potencialmente significativo. En la mañana del 17 de diciembre, justo antes de partir para el fin de semana, tuvo una breve conversación con Jeff. Durante su intercambio, Greg había mencionado que estaría fuera por unos días y que Joanna estaría sola en casa. Si Jeff había estado al tanto de esto, surgían preguntas sobre si la vulnerabilidad de Joanna había jugado un papel en los trágicos eventos que siguieron. A medida que el caso ganaba una amplia atención mediática, se filtró a la prensa información sobre el enfoque de las fuerzas del orden en Christopher Jeff. La revelación de que un maestro jubilado se había convertido en una persona de interés en el caso de asesinato de alto perfil causó un frenesí sensacionalista. En cuestión de horas, los tabloides comenzaron a publicar especulaciones sensacionalistas e infundadas sobre el pasado de Jeff, sugiriendo, sin pruebas, que tenía un historial de comportamiento inapropiado durante su carrera docente. Aunque estas acusaciones eran completamente infundadas, tomaron vida propia. La percepción pública comenzó a volverse en contra de Jeff, a pesar de la falta de evidencia concreta que lo vinculara con el crimen. En cuestión de días, la cobertura mediática se convirtió en histeria. Los medios de comunicación bombardearon el vecindario de Jeff, acampando fuera de su casa y acosándolo con preguntas intrusivas. Los vecinos, que una vez lo vieron como un excéntrico inofensivo, ahora lo miraban con sospecha. Algunos miembros del público, inflamados por informaciones engañosas, comenzaron a exigir agresivamente su arresto. A finales de diciembre, la vida de Jeff se había deshecho. Ya no podía salir sin ser confrontado por periodistas hostiles y lugareños enfurecidos, algunos de los cuales parecían ansiosos por tomar la justicia por sus propias manos. La abrumadora presión se ejerció sobre las fuerzas del orden y el 30 de diciembre, la policía arrestó a Christopher Jeff y realizó un registro exhaustivo de su casa. El maestro jubilado continuó afirmando su inocencia, insistiendo en que no tenía ninguna participación en el crimen. Durante el meticuloso registro del hogar de Christopher Jeff, la policía descubrió un par de zapatos con inusuales manchas marrones. Dada la naturaleza de la investigación, los zapatos fueron enviados inmediatamente a un laboratorio forense para su análisis. Los investigadores también tomaron una muestra de ADN de Jeff para compararla con el material biológico recuperado del cuerpo y la ropa de Joanna. Mientras las especulaciones aumentaban, finalmente llegaron los resultados del laboratorio. Para alivio de Jeff, las manchas en los zapatos resultaron ser nada más que tierra común, y su ADN no coincidía con ninguna de las evidencias forenses conectadas al crimen. Sin un vínculo tangible entre Jeff y el asesinato, las fuerzas del orden no tuvieron más remedio que liberarlo de la custodia. A pesar de su exoneración oficial, el daño ya estaba hecho. El escrutinio mediático implacable no disminuyó, y el público, ya influenciado por semanas de reportes sensacionalistas, encontró difícil separar los hechos de las conjeturas. Los titulares, una vez ansiosos por pintarlo como una figura siniestra, ahora trataron su liberación con escepticismo, y el estigma de la sospecha continuó ensombreciendo su vida diaria. Jeff, una vez un educador tranquilo y respetado, se había convertido en un paria en su propia comunidad. Con Jeff descartado como sospechoso, la investigación tomó un giro brusco hacia otra persona de interés, Vincent Tabak, el vecino de Joanna. Hasta este momento, Tabak solo había sido considerado un testigo, pero las inconsistencias en sus declaraciones comenzaron a generar preocupación. Los detectives notaron que se había esforzado por desviar sutilmente la sospecha hacia Jeff durante el interrogatorio. Más preocupantes eran los leves rasguños en proceso de cicatrización en su cuello, para los cuales no pudo dar una explicación clara. Cuando se le preguntó sobre su relación con Joanna, restó importancia a sus interacciones, insistiendo en que apenas la conocía. Sin embargo, los investigadores encontraron sus respuestas evasivas y sospechosas. En esta etapa,
La policía solicitó una muestra de ADN a Tabak. Casi de inmediato, se puso visiblemente ansioso, intentando rechazar la petición. Ofreció una explicación inusual, afirmando que había entrado al apartamento de Joanna mientras estaba desocupado y pudo haber dejado inadvertidamente rastros de sí mismo allí. Su resistencia solo profundizó las sospechas de los detectives. La prueba de ADN procedió, y cuando llegaron los resultados, los analistas forenses encontraron una coincidencia parcial con el material biológico degradado recuperado del cuerpo de Joanna. Si bien el resultado era incompleto debido a la prolongada exposición a temperaturas bajo cero y una posible contaminación, fue un momento pivotal en el caso. Esta revelación cambió fundamentalmente la dirección de la investigación. Vincent Tabak ya no era solo un testigo, se convirtió en el principal sospechoso. Aunque la coincidencia de ADN no era absoluta, proporcionó evidencia suficiente para justificar su arresto inmediato. El 11 de enero de 2011, la policía llevó a Tabak bajo custodia y lanzó una búsqueda exhaustiva de su apartamento, vehículo y dispositivos electrónicos. Los hallazgos pronto pintarían una imagen oscura y perturbadora del hombre con el que estaban lidiando. Aunque Tabak no tenía antecedentes penales y había mantenido un estilo de vida discreto, los investigadores descubrieron evidencia que sugería un lado profundamente problemático de su personalidad. Sus conocidos personales y profesionales lo describieron como tranquilo, educado y muy inteligente. Estaba comprometido para casarse, tenía una carrera prometedora como ingeniero y no exhibía tendencias abiertamente agresivas. Sin embargo, cuando la policía profundizó en su vida privada, descubrieron evidencia impactante que destrozaría la imagen del profesional de modales suaves. Dentro del coche de Tabak, los expertos forenses detectaron un fuerte olor a agentes de limpieza, señalando un intento de fregar meticulosamente el interior. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no había logrado borrar todos los rastros de evidencia incriminatoria. Debajo del revestimiento del maletero, los investigadores encontraron pequeñas gotas de sangre que las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Joanna. Adicionalmente, se encontraron fibras de la ropa de Joanna incrustadas en la tela del coche. Estos descubrimientos indicaron que su cuerpo había sido transportado en su vehículo, contradiciendo sus afirmaciones previas de no tener participación en su desaparición. Surgieron revelaciones más perturbadoras cuando los detectives examinaron la laptop de Tabak. Una búsqueda forense profunda expuso una colección de material altamente gráfico y violento que representaba maltrato extremo hacia mujeres. Su historial de navegación mostró un patrón creciente de búsquedas relacionadas con fantasías violentas y comportamiento criminal. Había buscado activamente contenido que giraba en torno a encuentros no consensuados, y los investigadores creyeron que su obsesión había tomado un giro siniestro cuando se encontró con Joanna esa noche. Además, los registros revelaron que Tabak había estado siguiendo de cerca cada detalle del caso Yates. Leyó obsesivamente artículos de noticias, monitoreó el progreso de la policía e incluso participó en discusiones en línea sobre posibles sospechosos, yendo tan lejos como para dirigir sutilmente la atención hacia Jeff. 2 días después de su arresto, el 13 de enero, Tabak fue formalmente acusado de homicidio en primer grado. La abrumadora acumulación de evidencia lo había acorralado, y al darse cuenta de que la negación era inútil, cambió su enfoque. En lugar de una negación rotunda, ofreció su propia versión de los hechos, intentando minimizar su culpabilidad. Según Tabak, él había estado regresando a casa desde la tienda cuando notó a Joanna a través de su ventana. Afirmó que ella le había sonreído y saludado con la mano, invitándole a pasar. Una vez dentro de su apartamento, alegó que ella hizo un avance íntimo, al cual él respondió con entusiasmo. Sin embargo, declaró que cuando ella cambió abruptamente de opinión y comenzó a gritar, él entró en pánico. Vincent Tabak alegó inicialmente que había cubierto instintivamente la boca de Joanna Yates en un intento desesperado por silenciarla, temiendo que sus gritos atraerían la atención de los vecinos cercanos. Afirmó que mantuvo su mano sobre su boca por no más de 30 segundos, y cuando finalmente la soltó, se dio cuenta de que ya no respiraba. Explicó que su único objetivo a partir de entonces
era ocultar lo sucedido, lo que lo llevó a deshacerse de su cuerpo en un acto de miedo más que de premeditación. Sin embargo, la narrativa de Tabak estaba plagada de inconsistencias y no lograba explicar la severidad de las lesiones encontradas en el cuerpo de Joanna. Además de haber sido estrangulada, Joanna había sufrido costillas rotas, moretones y otras lesiones que sugerían que había sido sometida con una fuerza considerable. Además, la evidencia de sangre encontrada en el maletero del coche de Tabak contradecía su afirmación de una eliminación impulsada por el pánico. Si el homicidio hubiera sido accidental, ¿por qué había evidencia de sangre en un lugar que indicaba transporte? Los investigadores rápidamente descartaron la versión de los hechos de Tabak y, en su lugar, propusieron un escenario mucho más siniestro. Teorizaron que Vincent Tabak había desarrollado una fijación malsana y secreta hacia Joanna. Especularon que él la había estado observando de cerca durante algún tiempo, esperando la oportunidad adecuada para actuar según sus impulsos oscuros. Él estaba completamente consciente de que ella estaría sola durante el fin de semana, después de haber escuchado parte de una conversación entre Greg y Christopher Jeff esa mañana. En la noche del crimen, Tabak presuntamente observó a Joanna regresar a casa y, aprovechando la oportunidad, se acercó a su puerta bajo falsos pretextos. La convenció de que lo dejara entrar, probablemente fingiendo amabilidad o pidiendo ayuda con algo trivial. Una vez dentro, sin embargo, su actitud cambió. Los investigadores creen que él inició avances no deseados, que fueron rechazados inmediatamente. Cuando Joanna resistió, Tabak se volvió violento, inmovilizándola con todo su peso y aplastando su caja torácica. La brutalidad del ataque dejó a Joanna incapaz de defenderse o pedir ayuda. El juicio de Vincent Tabak comenzó en octubre de 2011, captando la atención nacional. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Tabak optó por representarse a sí mismo en la corte, rechazando cualquier representación legal. Mantuvo su afirmación de que la muerte de Joanna había sido accidental, esperando convencer al jurado de que le concediera indulgencia en la sentencia. Sin embargo, los fiscales presentaron un caso convincente en su contra, exponiendo la evidencia forense, los testimonios de los testigos y sus propios comportamientos sospechosos antes y después del crimen. El jurado no se convenció por sus intentos de restar severidad a sus acciones. El 28 de octubre de 2011, Vincent Tabak fue declarado culpable de homicidio en primer grado. El juez lo sentenció a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir un mínimo de 20 años. Sin embargo, a medida que continuaban las investigaciones sobre su vida personal, más tarde se añadió un año adicional a su sentencia debido a su posesión de imágenes y videos ilegales, lo que cementó aún más su perfil como un individuo profundamente perturbado